Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 25 de septiembre de 2024. Empezaré por contarles, porque es una noticia, digamos, más nueva, menos desgastada y además yo creo que muy interesante y que además nos permitirá sacar alguna conclusión, que las relaciones con México están pues muy deterioradas. Es verdad que por culpa de México, básicamente. En este caso no creo que haya que echarle del todo la culpa al gobierno, aunque es verdad que el comportamiento del gobierno tampoco es tan ejemplar como a primera vista puede parecer. Lo digo porque la noticia, ya lo saben, es que España, el gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores, ayer por la noche ya comunicó que no iba a haber ningún representante de nuestro país en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa de México. La toma de posesión se va a producir el día 1 de octubre. ¿Por qué? Pues porque, como acaba de explicar en una comparecencia hace muy pocos minutos la propia Sheinbaum, están muy enfadados en México porque el rey de España, Felipe VI, no ha contestado a una carta que le mandó su antecesor, López Obrador, pidiéndole que pidiera disculpas por los atropellos cometidos por los españoles en el año 1500. Y entonces, como eso pues lo han considerado una afrenta a Felipe VI, al rey de España, no le invitaban a la toma de posesión. Y entonces el gobierno de España dice, bueno, si no invitan al rey de España, pues entonces no irá ningún representante del gobierno de España. Digo que aparentemente esto deja al gobierno en un buen lugar, y no digo que lo deje en mal lugar, lo único que digo es que, hombre, en la letra pequeña también convendría que el ministro de Asuntos Exteriores, las fuentes diplomáticas que han hablado, tuvieran claro que no se trata de defender al rey, que es lo que ellos están diciendo. Esta es una posición que toma el gobierno para defender al rey, no. Es para defender a España, porque el rey es el jefe de Estado de España, y el feo se lo hacen a España, no se lo hacen a Felipe VI. O sea, es que en el año 1500 ni siquiera gobernaban los Borbones, no sé cómo explicarlo. O sea, lo hacen porque es el representante, el jefe del Estado de España, y por lo tanto no se trata de decir ahora nosotros nos vamos a alinear y nos vamos a poner en primer tiempo de saludo detrás de la figura del rey para que quede claro que defendemos al rey, que es lo que dijo ayer la nota de Asuntos Exteriores. No, yo creo que no. Por eso digo que hay algún matiz que establecer en lo que ha sido la conducta pública del propio gobierno. Se produjo una conversación telefónica el lunes, antes de ayer, entre Pedro Sánchez, que como saben está en Nueva York, está en Naciones Unidas, y la propia Claudia Sheinbaum. Y por lo que han contado fuentes diplomáticas mexicanas, que reproducen algunos periódicos, entre otros el diario ABC, esa conversación acabó muy mal, acabó en un exabrupto, es la palabra textual que se utiliza en la crónica. Y además se dice, y también de manera textual, que como consecuencia del exabrupto, el señor Sánchez, presidente del gobierno de España, se consideró maltratado y que a partir de ese instante fue cuando se comunicó que no iría ningún representante de España a la toma de posesión de la presidenta mexicana. Por tanto, también hay que considerar la posibilidad de que haya, digamos, como una especie de acción-reacción, de orgullo malherido por parte del presidente del gobierno. En todo caso, que quede claro que estos matices a mí no me hacen perder de vista que la posición del gobierno es la que tiene que ser, en este caso concreto. No va nadie a la toma de posesión de México, no va el rey, que desde el año 1996 ha estado en 90 tomas de posesión de presidentes latinoamericanos. Todavía siendo príncipe, su padre, el rey Juan Carlos, el rey emérito, le encargó que representara a España en este tipo de tomas de posesión. Y él, desde luego, ha ido prácticamente a todas, yo creo que a todas, a lo mejor ha fallado alguna, no quiero hablar de memoria, a 90 desde el año 1996, y no va a poder ir a México por esa razón que les acabo de explicar. Este es el conflicto diplomático a grandes rasgos, para que ustedes tengan todos los datos. Y luego está la manera que hemos tenido en España de lidiar esta noticia. Por eso les decía al principio que también se puede extraer alguna conclusión interesante de carácter doméstico. El gobierno yo creo que ha exhibido dos sensibilidades distintas a la hora de afrontar este acontecimiento informativo. Le preguntaban a Bolaños, hoy es miércoles, hoy es sesión de control, entraba el hombre en el Congreso de los Diputados, aparentemente con prisa, y a mí me da la sensación, aunque esto naturalmente es una impresión, y las impresiones, como son subjetivas, pues pueden ser más acertadas o menos acertadas. Ahora juzgarán ustedes, pero a mí me da la sensación de que Bolaños no estaba nada cómodo hablando del asunto. ¿Le parece que no hayan invitado al rey? Buenos días, me parece mal, claro. Gracias.
y ya está, no ha querido pararse, no ha querido hacer ningún tipo de, digamos, discurso un poco más claro. La otra sensibilidad es la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no ha tenido ningún inconveniente en explicar, y además sin aparente incomodidad, por qué le parece mal lo que ha hecho México. El jefe del Estado, el rey de España, va siempre a todas las tomas de posesión y por tanto no podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano. Bueno, pues esto es lo que dice Margarita Robles, un poco más explícita, un poco más, valiente, si me permiten ustedes ese adjetivo calificativo, que es su compañero de escaño de Banco Azul, el señor Bolaños. Bien, es verdad que Margarita Robles, ya aprovecho la oportunidad para mandarle este pequeño mensaje, pues es a veces muy valiente y luego pues da pasos atrás, porque también en la presentación del libro de Julia Navarro habló de Venezuela como una dictadura y hoy en la sesión de control le han preguntado a Margarita Robles si se ratificaba en que Venezuela era una dictadura y no se ha querido ratificar. Ha salido por la tangente, ha salido por donde ha podido, pero ha quedado claro que una cosa es lo que dice ella en un acto privado y otra cosa es lo que dice en las Cortes. Le tiraron de las orejas en el gobierno, según he leído, ella no ha tenido más remedio que recular. Ya saben que la militancia política pues exige obediencia debida y por lo tanto uno tiene que guardarse sus opiniones personales si eso perjudica a la causa del partido donde milita. Bueno, por lo tanto, yo creo que aquí hay, digamos, por la parte gubernamental, dos sensibilidades distintas y también las hay por parte de la oposición que forma parte del apoyo al gobierno, porque se ha reaccionado de manera muy disímil, muy distinta. Fíjense, Íñigo Errejón, que es, como saben, el portavoz de Sumar, pues probablemente si hablara en otro contexto y hablara en otro foro y no fuera el portavoz parlamentario de Sumar, a lo mejor diría cosas distintas. Pero él no ha tenido más remedio que, aunque sea a regañadientes, respaldar la posición del gobierno. El gobierno mexicano es un gobierno soberano para decidir a quién invita. La decisión de cuáles son las delegaciones internacionales, la representación de España en el exterior, le pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha tomado una decisión al respecto y nosotros somos parte del gobierno y la respetamos y apuntamos que en algún momento en España deberíamos abrir en serio el debate de que quienes nos representaran en el extranjero, si nos representa el jefe de Estado, fuera un jefe de Estado elegido democráticamente. Bueno, por lo tanto, claro, él se le nota claramente que no es monárquico, que le cuesta mucho aceptar esto de que sea un rey, un monarca, el jefe del Estado. Pero, bueno, ahí queda el mensaje de decir, bueno, mire usted, esto depende de exteriores, nosotros somos un socio de gobierno, no tenemos más remedio que aceptarlo. No nos gusta, se le nota bastante, que lo hace, digamos, un poco a regañadientes, pero por lo menos lo hace. Que a veces esto pues ya es interesante. Y luego está la otra sensibilidad del bloque de apoyo parlamentario al gobierno. Fíjense lo que ha dicho hoy Gabriel Rufián, que es el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. ¡Viva México, cabrones! Ya está. Ese Viva México, cabrones es, digamos, un grito de guerra y de ánimo que en México es, digamos, de dominio común, ¿no? O sea, está contento. Olé tus narices. Aquí en España lo diríamos de otra manera, pero un poco más soez, pero ustedes ya me entienden, ¿no? Bueno, esto te dice Rufián. Y luego está la reacción de Ione Belarra. Y esta es la que me interesa cotejar más, porque claro, Belarra y Errejón vienen de la misma camada política y además militaron en el mismo partido político y fueron, digamos, cofundadores de Podemos y estaban en la misma batalla, pensaban lo mismo. Por eso yo creo que Errejón, pues en el fondo de su corazón, está cerca del discurso de Belarra. Pero lo de Belarra es interesante porque lo manifiesta con una virulencia absolutamente impropia de un grupo que está apoyando parlamentariamente la estabilidad de Pedro Sánchez. Errejón tiene por lo menos la gallardía de decir, no tengo más remedio que callarme lo que pienso. Belarra no se calla en absoluto lo que piensa. Nos preocupa enormemente que el gobierno esté atando sus relaciones internacionales, como en el caso de México, a las relaciones internacionales de la monarquía y del rey. El rey fue a cara de perro a Bolivia. El rey cometió, desde mi punto de vista, una falta de respeto enorme en la toma de posesión de Gustavo Petro, intentando humillar al presidente de Colombia en su toma de posesión, no levantándose ante la espada de Bolívar. Y después de eso es evidente que México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos.
Bueno, pues esto es el discurso público de la secretaria general de uno de los partidos, insisto, que en teoría forman parte de la mayoría gubernamental, de la mayoría parlamentaria. Es verdad que Podemos no se sienta en el banco azul, pero es que Belarra ha sido ministra del gobierno hasta hace un cuarto de hora. En la anterior legislatura era ministra, ¿eh? O sea, esto no conviene perderlo de vista. Y además, y esto ya me permite dar un paso adelante en el relato informativo, ella ha sido la gran, digamos, protagonista, desde mi punto de vista, de la sesión de control. Hoy no estaba Pedro Sánchez, que como saben está fuera de España, y por lo tanto tampoco ha hablado el jefe de la oposición. No ha estado Feijóo, por lo tanto hoy no había duelo entre Feijóo y Sánchez, que suelen ser los duelos estelares en la sesión de control. Por lo tanto, había que elegir un duelo estelar. En ausencia del gran duelo, ¿cuál ha sido el gran duelo parlamentario hoy en la sesión de control? Esto, como casi todo en política, es opinable. Habrá algunos que dirán, pues a mí me ha interesado más el que ha mantenido, yo qué sé, Cuca Gamarra y Montero, del que luego hablaremos. Pues sí, es posible. O el que ha mantenido, yo qué sé, Cayetano Álvarez de Toledo y Bolaños. O el que ha mantenido Tellado y la vicepresidenta en Díaz. Bueno, pues puede ser, no lo sé. Pero a mí, particularmente, el que más me ha interesado por su virulencia ha sido el duelo entre Belarra y María Jesús Montero. Es verdad que ahora a ver, el documento sonoro dura 1 y 33 segundos, 1 minuto 33 segundos. Y van ustedes a escuchar un resumen de lo que ha sido ese rifirrafe parlamentario. Y ahí creo yo que me van a dar la razón, van a ver a una Belarra súper agresiva con el gobierno, nada contenta con la labor del gobierno, muy amenazante con el gobierno, y a una María Jesús Montero muy contemporizadora. Bien, es verdad que en vano. En el último año el Gobierno ha sido incapaz de consolidar, de cuidar la mayoría plurinacional y democrática que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. Ustedes acumulan en este Parlamento derrota tras derrota. Yo creo que su grupo político se tiene que unir a la mayoría social de este Parlamento, a la que representa a la gran mayoría de los ciudadanos, pero de hecho todas las leyes que hemos traído las hemos pactado con su grupo político. Y, por supuesto, seguiremos hablando para traer los presupuestos. Desde nuestro punto de vista, lo que está haciendo este Gobierno es un ejercicio de hipocresía insoportable. Ustedes enviaron un avión de las Fuerzas Armadas Españolas a Venezuela para traer a un opositor que estaba alentando la violencia en su país y que participó en la Operación Cóndor, para traer opositores venezolanos peligrosos a España, para decir que ustedes van a gobernar con o sin apoyo del Parlamento, para hacer un pacto con la derecha y entregarle el Poder Judicial y que nos sigan haciendo la guerra sucia como está haciendo el juez García Castellón, que es un prevaricador y que es un corrupto. Para todo eso, señora vicepresidenta, no nos hace ninguna falta el Partido Socialista, ya tenemos al Partido Popular. Es obvio que tenemos discrepancias entre su fuerza política y la nuestra. Pero también es obvio, señora Belarra, que tenemos que entendernos para ser capaces de articular políticas públicas que mejoren el bienestar de la mayoría de este país. Y creo que estamos en condiciones de ponernos de acuerdo. Insisto, hasta hace un año, Montero y Belarra eran miembros del mismo gobierno y calentaban escaños casi contiguos en la bancada azul del gobierno. Conviene no perderlo de vista, lo digo porque, fíjense, la agresividad de un socio de la mayoría de Pedro Sánchez, de la llamada mayoría progresista. Pues para socios como estos, ¿para qué quiero opositores? Me imagino que pensará Pedro Sánchez, o en este caso María Jesús Montero, que además no ha tenido solo un rifirrafe con Belarra, aunque ha sido más duro el rifirrafe con Belarra, también ha mantenido otro con Cuca Gamarra, que es la secretaria general, como saben, del Partido Popular. Ahí el enfrentamiento es evidente, no llama tanto la atención, porque el Partido Popular y el Partido Socialista no son socios, son antagonistas políticos. Por tanto, entre antagonistas lo que cabe es el enfrentamiento. Entre socios, pues no, en fin, no suele ser tan habitual enfrentamientos dialécticos tan virulentos como los que acabamos de escuchar. Bueno, Cuca Gamarra, que es la secretaria general, insisto, del Partido Popular, lo que quería era dejar claro que este gobierno no tiene ni siquiera mayoría para sacar adelante el techo de gasto y que además es un gobierno cobardón que, para no perder las votaciones parlamentarias, lo que hace es que retira las votaciones parlamentarias. Y a partir de ese momento se ha producido el enfrentamiento de rigor. Llevan
35 votaciones perdidas en menos de un año. Y ayer mismo usted tuvo que retirar el techo de gasto porque no tenía mayoría. Son, en definitiva, el vivo retrato de la agonía política, lo que ocurre siempre cuando llega el final de un gobierno socialista. ¿Les parece normal que el señor Cerdán se vaya a Suiza con su mochila cada vez que tiene que comprar votos con la igualdad y el dinero de todos los españoles para sacar adelante una votación? ¿No es insostenible tratar de seguir adelante mientras les estallan escándalos judiciales semana tras semana? Gobernar para este Ejecutivo es mejorar la vida de la mayoría social de este país, impulsar el crecimiento económico, el doble de la Unión Europea, crear empleo, reducir la precariedad y blindar los servicios públicos que ustedes privatizan. Bueno, este ha sido otro de los momentos interesantes de la sesión de control, y luego ha habido un tercero, que es el que me gustaría también resaltar, porque ha tenido como telón de fondo el asunto de la corrupción. Ya saben ustedes que no hay día en el que los medios de comunicación no aporten nuevos datos a propósito del comportamiento aparentemente no precisamente ejemplar del entorno del presidente del gobierno. Me refiero a su mujer, a Begoña Gómez, y me refiero también a su hermano. Y por lo tanto, pues este asunto tenía que estar presente y ha estado presente en la sesión de control. Y además, pues es el asunto que ha querido utilizar una de las personas, digamos, más dialécticamente agresivas de la bancada popular, que es su portavoz, Miguel Tellado. Cosa curiosa, no dirigida a un miembro del Partido Socialista, sí a una vicepresidenta del gobierno, pero a Yolanda Díaz, que es de Sumar. La idea, me parece que un tanto ingenua, era tratar de convencer a Yolanda Díaz de que una persona que se dice tan pulcra y tan defensora de la democracia no puede hacer causa común y sentarse en el mismo banco azul con un gobierno tan salpicado por casos de corrupción. Resultado del enfrentamiento. Escuchen. ¿Como demócrata le parece razonable que un gobierno trate de silenciar a los medios de comunicación que le resultan críticos? ¿Como demócrata le parece razonable que un gobierno pretenda legislar y trabajar de espaldas al Congreso de los Diputados? España es una democracia plena. Lo digo yo, lo afirmo y lo dicen todos los indicadores internacionales. Sería bueno que el Partido Popular lo comprenda. ¿De verdad va a seguir usted amparando la corrupción de sus socios de gobierno? ¿De verdad va a seguir siendo cómplice de todo esto? ¿Compensa ser la vicepresidenta de un presidente que tiene a su familia investigado por tráfico de influencias, corrupción, prevaricación, malversación, fraude a la hacienda pública, apropiación indebida? ¿De verdad compensa, señora Díaz? ¿Compensa? Siempre aprendemos muchísimo de sus intervenciones y hoy ha añadido el tono machista y paternalista. Pero le voy a hablar de algunas cosas. ¿Saben lo que hacían ustedes con los golfos que robaban Hacienda, señor Tellado? Amnistías fiscales. Les han regalado 40.000 millones de euros. ¿Sabe lo que hace el gobierno de España? Hacer que la banca y las eléctricas paguen impuestos. Bueno, si Miguel Tellado lo que pretendía era abrir una cuña entre Sumar y el Partido Socialista a propósito del asunto de la corrupción, creo que el tiro le ha salido por la culata. Lo único que ha conseguido pues es que el discurso de Yolanda Díaz sea pues de apoyo al presidente del gobierno, al Partido Socialista, que es el partido mayoritario de la coalición gubernamental, y también, digamos, su posición como vicepresidenta. Y luego hay otro asunto informativo que me gustaría que en estos primeros minutos del programa quedara claro, porque me parece una de las declaraciones no muy novedosas, pero sí muy clarificadoras, ¿no? Saben que esta es la semana en la que no se ha votado el techo de gasto porque el gobierno ha tenido que retirar la votación sabiendo que la perdía. Y eso ha sido gracias a la presión de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. Esta mañana ha estado en Radio Nacional de España Míriam Nogueras y ha hecho unas declaraciones en las que no es que haya dicho cosas nuevas, pero en el contexto en el que estamos, vuelvo a repetirlo, me parece que ha dicho cosas muy clarificadoras. La primera cosa que ha querido dejar clara por enésima vez, yo creo que el gobierno no se entera muy bien, o si se entera se hace el sueco, es esto. Si alguien no entiende que nosotros somos un partido independentista català que tiene como objetivo la independencia del nuestro país y que por lo tanto nosotros cuando hablamos de Cataluña lo hacemos pensando en Cataluña como un estado y no como una comunidad autónoma, nunca va a entender. Y lo que hacemos nosotros es muy sencillo, es tú necesitas los votos de Junts, pues negocia con Junts. Si cumples, hay votos. Si no cumples,
no hay votos. Pero tienes que cumplir en lo que te acabo de explicar al principio, que somos un partido independentista que quiere la independencia de Cataluña y que nunca mirará a Cataluña como una comunidad autónoma, sino como un Estado. Y todo lo que yo te saque, a ti, gobierno, irá dirigido a ese objetivo. Por lo tanto, el gobierno tiene que ser consciente de que cada vez que hace una concesión a Junts per Catalunya, está acercando a Junts per Catalunya a lo que es el objetivo declarado. Porque nunca le podremos decir a Junts per Catalunya que nos engañó. Nunca. Lo ha dicho con toda claridad desde el minuto 1. Por eso, insisto, las declaraciones de Míriam Nogueras me parecen no novedosas, pero sí clarificadoras. Luego le han preguntado, a propósito del asunto concreto, es decir, de la negociación del techo de gasto, qué es lo que le va a pedir en esta ocasión al gobierno. ¿Y qué le va a pedir? Esto tampoco nos va a llamar no nos va a causar ninguna sorpresa. Por supuesto, dinero. Los ayuntamientos de Cataluña necesitan atender emergencia social y para eso tienen que poder mover dinero. Y la senda que nos propusieron en julio no es suficiente. No puede ser que de 40.000 millones de euros el Estado nos diga que se queda 35.000 y que para las comunidades autónomas se van a repartir 1.200. Por lo tanto, necesito más pasta. Y además sé que me la vas a dar si quieres aprobar el techo de gasto. ¿Por qué? Pues porque ha sido gracias a mí, gracias a Junts, gracias a Puigdemont, gracias al partido del exiliado, como dice él, del prófugo, como digo yo, es como hemos conseguido las grandes conquistas de los últimos meses en Cataluña. Esto es muy importante, porque es un mensaje tanto a Esquerra Republicana de Cataluña como al PSC. De hecho, ha preguntado en un momento determinado de su intervención, ¿dónde está ella? Y ya no dice que defiende los intereses de Cataluña, porque se conforma con un techo de gasto que es tan perjudicial para Cataluña. Aquí estamos nosotros para hacer una negociación como Dios manda. Como siempre hemos hecho, ha sido gracias a nosotros que hemos conseguido todo lo que tenemos. Si no hubiéramos mantenido la posición, nada de lo que está pasando hubiera pasado. Yo no podría hablar en catalán en el Congreso de los Diputados, no podría hacernos las intervenciones en catalán, no se habría activado la oficialidad del catalán a Europa, no tendríamos las comisiones de investigación, no tendríamos todo aquello que antes del 23 de julio nos habían dicho que era imposible. Bueno, miércoles 25 de septiembre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Continúan las diferencias en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Saben que ayer se retomaron las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Tras dicha reunión, la secretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras, Maricruz Vicente, dejó caer que la tramitación parlamentaria del proyecto hará que la reducción de jornada a 37 horas y media semanales se aplique ya para el año 2026 en vez de en 2025, mientras que el tramo previo, el recorte desde las 40 hasta las 38 horas y media, llegaría en 2025 en vez de este 2024. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha desmentido rotundamente. Es rotundamente falso que en 4 horas el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa. Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida. El Gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de gobierno y saben ustedes muy bien cuál es la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Respecto al mismo tema, el líder popular Alberto Núñez Feijóo se abre a negociar la reducción de la jornada a 4 días y con jornadas de 9 o 9,5 horas. En una entrevista con la revista Vanity Fair, el líder de la oposición ha confirmado su apuesta por una jornada laboral de estos días, pero sí trabajando más horas. España tiene un problema de productividad. Seguro que alguna vez nos podemos encontrar con trabajar 9 horas al día durante 4 días a la semana. Tenemos que preparar ese escenario, pero no improvisar. Yo prefiero hablar de momento o de un banco de horas para que, por razones de conciliación, los trabajadores puedan elegir dentro de ese banco de horas cómo lo utilizan y también de una jornada flexible. Por su parte, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid rechaza de pleno la posibilidad de una reducción de jornada laboral. Por otra parte, la OCDE señala a España por las barreras regulatorias que impone a las empresas del sector servicios. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. La OCDE ha difundido este miércoles su último informe sobre la situación económica global, donde ha disparado un punto la previsión de crecimiento de la economía española este año al 2,8%, por encima incluso de la reciente revisión del Ejecutivo, recordemos en el día de ayer, del 2,7%. De esta manera,
Hacienda apunta que España crecerá 4 veces más rápido que la media de la zona euro, que es del 0,7%, y se suma a las previsiones de organismos como la IREF, que también calcula que el PIB español alcance el 2,8% este 2024. De los países miembros de la OCDE, solo Turquía crecerá más que nosotros. Mientras tanto, el Ministerio de Economía lo celebra diciendo que se confirma la fortaleza de la economía española. De lo que no habla es del punto negativo del informe. España es, junto a Corea del Sur y Turquía, una de las economías avanzadas con un marco regulatorio menos propicio a la competencia en el sector servicios. Además, en materia económica, el embajador de China en España, Yao Jing, confía en una mejora de las relaciones entre ambos países tras la visita del presidente Pedro Sánchez, en la que pidió reconsiderar las medidas arancelarias de la Unión Europea con los coches eléctricos chinos. Ha asegurado que desde China existe una actitud abierta para poder negociar esa posición, especialmente con España. Respecto a la decisión del gobierno chino de subir las tarifas arancelarias, el sector del porcino en represalia a la medida de Bruselas, el embajador ha considerado que no está muy vinculado con los aranceles eléctricos y ha asegurado que van a tener una opinión muy abierta y justa. Más cosas. La secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha vuelto a acusar este miércoles al juez Manuel García Castellón de ser un prevaricador y un corrupto durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Recuerden que hace unos días el magistrado le interpuso una demanda por derecho al honor en el Tribunal Supremo, exigiéndole a Belarra una compensación económica de 120.000 euros. Este ha sido el momento. Este juez, todo el mundo lo conoce, ha servido durante toda su carrera al Partido Popular para proteger a los corruptos del Partido Popular, también para perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular, y yo lo que hice fue una mera descripción de su carrera judicial, nada más. La Fiscalía General del Estado ha remitido al Supremo una denuncia contra el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes fiscales afirman que la Fiscalía General del Estado recibió el pasado 19 de septiembre una denuncia por parte de Álvaro Romillo, un empresario de criptomonedas cuyo entramado ha sido a su vez denunciado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa de 300 millones de euros. Este empresario presentó este martes una ampliación de denuncia contra Alvise Pérez. En la misma, Romillo asegura que abonó 100.000 euros en mano al eurodiputado el pasado 27 de mayo, semanas antes de la celebración de los comicios europeos. Esta mañana la denuncia ha sido remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado. Por otro lado, las víctimas de la presunta estafa han pedido a la Audiencia Nacional esta semana que investigue el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometidos por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria y cuyo CEO era el empresario Álvaro Romillo. En cuanto a inmigración, la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha asegurado este miércoles que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se han reforzado para el control fronterizo con más agentes y ha advertido que espera que el 30 de septiembre, cuando se ha anunciado un intento de entrada masiva, se responda igual que el pasado día 15. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido ante Esquerra Republicana las incidencias que sufre el servicio de Rodalies, pero ha vuelto a insistir en que España vive el mejor momento en cuanto al servicio ferroviario. Sí, el transporte público vive en nuestro país el mejor momento de su historia. Lo he argumentado hasta la saciedad. Y sí, es verdad que esa afirmación es plenamente compatible con el hecho de que se produzcan incidencias. Si hablamos de las relacionadas con el servicio de Rodalies en Cataluña, señoría, sabe perfectamente que la mayor parte de las incidencias se deben no a la falta de inversión, que sí se produjo en un momento histórico, sino que en este momento se está haciendo frente a esa falta de inversión con obras que suponen una cifra récord en la historia de Rodalies de Cataluña. La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Amico, ha anunciado que su formación va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Libertad Educativa Valenciana. Para la diputada se están discriminando a los alumnos valencianos. Además, dicha ley ha sido respaldada por Podemos, BNG, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Es una ley que discrimina
a los alumnos y alumnas valencianoparlantes y que no permiten que los padres y madres tengan una seguridad jurídica a la hora de poder matricular a sus alumnos y a sus alumnas en los centros valencianos. Fuera de nuestras fronteras, en Oriente Medio, Israel asegura haber interceptado un misil lanzado por los terroristas de Hezbollah desde el Líbano, que ha activado las alarmas en Tel Aviv. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a través de un breve comunicado publicado en la red social X, las fuerzas de defensa de Israel han indicado que el proyectil que ha activado las sirenas en las regiones centrales del país era un misil tierra-tierra que ha sido interceptado por las defensas aéreas. Por su parte, Hezbollah ha asumido la autoría del ataque y ha afirmado que ha disparado un misil balístico Qader-1 contra la sede del Mossad en Tel Aviv, al que considera responsable directo de las explosiones la semana pasada de dispositivos electrónicos. El aumento de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah han hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Medio. Por último, cabe recordar que ayer a última hora de la tarde la ministra de Defensa anunció que los más de 650 cascos azules de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Líbano habían suspendido sus patrullas por la zona sur del país y que habían reducido su actividad al mínimo. Además, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores afirman que hay previsto un plan de evacuación por si fuera necesario para los casi 1.000 ciudadanos españoles que se encuentran en el Líbano. En casa de Herrero, Es Radio.